Ok, entonces vamos a ver primero que todo qué es una planilla. Una planilla es un documento, o sea, cuando hablamos de una planilla estamos hablando de, bueno, ya no se usa en papel, ¿verdad? Pero digamos una hoja, pues una hoja de Excel, un PDF, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un documento que expone información periódica, puede ser mensual, puede ser quincenal, puede ser bisemanal. Hablemos de un periodo mensual. En términos de unidades monetarias, o sea, hablando de dinero, relativo al conjunto de remuneraciones, o sea, salarios, pagos, etcétera. Aportes patronales, o sea, aportes de la empresa, descuentos laborales, o sea, rebajos que se le hacen al salario y otros beneficios que perciben los dependientes de una empresa. ¿Cuáles son los objetivos principales de una planilla? Contar con información referida al importe que paga la empresa por concepto de sueldos, salarios, aportes patronales y otros beneficios. Cumplir con disposiciones legales. Remitir un ejemplar de planillas de sueldos y salarios mensualmente a las diferentes entidades donde cotiza la empresa y sus dependientes. Para eso es que sirve una planilla, este documento que tenemos por acá. ¿Cómo se llena una planilla? Vamos a ver en este momento por acá una planilla, digamos, en blanco. Ok, aquí la podemos ver. Básicamente vamos a ver que tenemos dos partes principales. Primero, el título. Es importante tener un título que nos pueda indicar a nosotros el tipo de documento que es. Es una planilla, no es un estado financiero, no es una factura, no es una nota de crédito, es una planilla que nos diga la empresa, de dónde es, ¿verdad? Y a qué plazo corresponde, a qué periodo. No es lo mismo la planilla de marzo que la de abril, que la de mayo, que la de junio. Entonces aquí tenemos que es la planilla de la empresa Noveno CTP SA y que corresponde al mes de marzo del 2021. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el título y tenemos el cuerpo del documento. Ahora vamos a ver el cuerpo del documento particularmente y podemos ver que el cuerpo del documento se divide básicamente en 4 partes. La primera parte es la parte donde nos muestra de quién o de quiénes estamos hablando dentro de la planilla. En este caso vamos a tener a Juanita, que es la gerente comercial, y a Daniel, que es el gerente financiero. Entonces ya sabemos que esa planilla es de esas dos personas. Podrían ser 15, 20, podría ser una persona, podrían ser 200, depende de la empresa. Después vamos a tener la parte que se llama devengado, o sea, lo que suma del salario. Básicamente vamos a tener una parte que siempre va a estar, que son las horas trabajadas y las horas extra. Aquí es importante saber que vamos a tener un salario por hora. Por ejemplo, 100 colones. Si a mí me pagan 100 colones por hora, si esta hora vale 100, la hora extra vale 150. Eso es importante saberlo. La hora extra vale 1,5 lo que vale una hora trabajada. Entonces, si a mí me pagan a 1000 la hora extra vale 1500, ¿ok? Eso es lo más básico, las horas trabajadas y el salario por hora. Pero además de eso, aquí en esta parte de acá de devengado, esto que está aquí, que voy a marcar en este momento en celeste, aquí podríamos tener otro poco de lo que llaman de pronto pluses salariales o algunos otros pagos que puede hacer, como que subsidio de alimentación, que puede pagar el empleador, un incentivo de estudio. ¿Qué significa este incentivo de estudio? Que le paga, no sé, 50,000 por mes para que lleve cursos de computación o cursos de contabilidad o lo que sea. ¿Qué más me puede pagar a mí la empresa? Me podría pagar de pronto un subsidio de gasolina para que yo pague la gasolina que uso para ir a trabajar. Entonces aquí vamos a poner todos esos
extras que no tienen que ver precisamente con las horas trabajadas, sino que son unos pagos extras que hace la empresa. En este ejemplo que yo voy a hacer, solo voy a poner uno porque es para poder observar cómo se maneja, ¿verdad? Ese pago adicional que hace la empresa. Esta es la segunda parte que tenemos aquí. Entonces aquí teníamos la parte número 1, que es donde yo detallo los nombres de los trabajadores. La parte número 2, la parte que suma del salario. Y después tenemos los rebajos. Vamos a tener un primer rebajo, que es el rebajo de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es un 9,5%. Vamos a tener un segundo rebajo, que es el rebajo del Banco Popular, que es del 1%. Esos dos rebajos son obligatorios, ¿ok? Después vamos a tener el rebajo de impuesto de renta al salario, que lo vamos a ver más adelante. Y vamos a tener otros rebajos que funcionan igual que este subsidio de alimentación. Yo puedo poner aquí rebajo por asociación solidarista, rebajo por embargo salarial, rebajo por un préstamo, rebajo por... Vamos a ver, supongamos que yo soy cajero y en la caja hacían falta 10,000 colones, entonces me lo rebajan del salario. Yo quedo debiendo ese dinero en el cierre de caja, entonces me lo rebajan del salario. Cualquier rebajo que haya ahí se pone por acá. Para terminar, tenemos el salario líquido. El salario líquido es muy sencillo. Todo lo que suma del salario le resto de los rebajos y ese sería mi salario líquido. Vamos a ver un momento entonces cómo funciona este rebajo, que es el rebajo del impuesto sobre la renta. Es un rebajo muy particular, o sea, no es tan sencillo como los otros. Entonces este lo vamos a ver detalladamente. El rebajo por impuesto sobre la renta es un rebajo que se hace por las ganancias que tiene una persona en su salario. El tema de este rebajo es que es escalonado. ¿Qué significa que es escalonado? Que en una parte del salario no se le aplica impuesto, o sea, está libre de impuesto. Una parte del salario se le aplica un 10%, otra parte del salario se le aplica un 15%, otra parte del salario se le aplica un 20% y a otra parte del salario se le aplica un 25% de impuesto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular el impuesto al salario? Lo que tenemos que hacer es ir dividiendo el salario en esas partes para irle sacando el impuesto. Vamos a ver los pasos. Supongamos que tenemos un salario de 4 millones. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es venirme aquí a los tramos. Tramos son las partes del salario, las diferentes etapas, diferentes piezas en las que vamos a dividir este salario. Y voy a decir, mira, el salario está entre 2.169.000 y 4.337.000. ¿Ok? Entonces ya yo sé que el cálculo mío tiene que llegar hasta aquí. Esta parte de aquí no la tengo que calcular porque mi salario no es mayor a 4.337.000. Ok, dice que hasta 842.000 colones no tiene impuesto. Entonces digo, hasta 842.000 colones no tiene impuesto. Después dice que hasta 1.236.000 menos los 842.000 que ya yo había sumado. O sea, esa parte, estos 394.000, esos 394.000 es el dinero que hay entre 842.000 y 1.236.000. A estos 394.000 les aplico un 10%. Vamos a verlo aquí. 394.000 por 10%, 39.400. Ahora dice que hasta 2.169.000. Entonces yo digo, de 2.169.000
menos 1.236.000, esto porque ya yo le apliqué el impuesto hasta este 1.236.000, o sea que entre 1.263.000 y 2.169.000 hay 933.000, y a eso le aplico un 15%. Entonces veámoslo acá, 933.000 por 15% y me da 139.250. ¿Ok? Y para terminar, el salario mío llega hasta 4 millones, entonces yo no tengo que calcularle a más de 4 millones. Entonces yo pongo 4 millones menos lo que ya llevo calculado, me da 1.831.000. O sea que de 2.169.000 hasta los 4 millones, que es mi salario, son 1.831.000. A ese 1.831.000 yo le calculo el 20%. 1.831.000 por 20% me da 366.200. Si mi salario hubiera sido de 1 millón, solo tengo que calcularle de 842.000 a 1 millón. ¿Por qué? Porque llega hasta aquí. Si mi salario fuera de 5 millones, tengo que calcularle aquí lo que hay desde 4.337.000 hasta los 5 millones, ¿verdad? Todo va a depender del tamaño de mi salario. Así es como yo voy a ir calculando qué tantos tramos voy a necesitar calcular. Si vemos aquí, yo el salario lo dividí en partes que suman 4 millones. Ya por ahí yo digo, bueno, esto va bien. Vemos que el salario acumulado, o sea, lo que yo fui sumando, ¿esto qué es? 842.000. Este es 842.000 más 394.000, ¿verdad? Entonces significa que ya aquí calculé hasta este monto. Este salario acumulado aquí, ¿qué es? 1.236.000 más 933.000. Y este es 2.169.000 más 1.831.000 y me da 4 millones. Significa que ya yo le calculé hasta los 4 millones. Ninguno de estos salarios acumulados puede ser mayor al tope máximo de cada uno de los tramos. Y por aquí tenemos el impuesto calculado. Esto es calcular el porcentaje a cada uno de los tramos correspondientes. Vemos que el total que me dio aquí de impuestos es de 545.550. Entonces, si yo tuviera un salario de 4 millones, mensualmente al Estado, por concepto de impuesto de renta, yo tendría que pagarle 545.550 por concepto de impuesto de renta. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces, ya teniendo el llenado, digamos, bueno, ya teniendo cómo se calcula un impuesto sobre la renta, vamos a ver un ejemplo. Entonces, mucha atención. Tenemos una persona que se llama Juanita, que es gerente comercial. Ella trabajó 215 horas, de las cuales 205 fueron horas ordinarias y 10 horas fueron horas extra. Ella gana 10.000 colones por hora. A ella no se le paga un subsidio por alimentación. Vamos a ver cómo se calcula el salario nominal o salario bruto. Se calcula de la siguiente forma: horas trabajadas por salario por hora más horas extra por salario por hora por 1.5 más subsidio de alimentación. En este caso el subsidio por alimentación es 0. Vemos que el salario de ella es de 2.200.000 colones. Aquí abajo tenemos la fórmula para calcular el salario nominal: horas trabajadas por el salario por hora más horas extra por el salario por hora por 1.5 más todos los demás devengados que hayan. En este caso solo tenemos el subsidio de alimentación. Tenemos que el salario de Juanita es de 2.200.000 colones. Vamos a calcular el salario de Daniel. Tenemos que el salario de Daniel es horas trabajadas por salario por hora más horas extra, que son 0. Entonces en este caso
no van a sumar nada, por horas, por el salario por hora por 1.5 más el subsidio por alimentación. Y tenemos que el salario de Daniel es de 604,000 colones. Ahora ya tenemos la primera parte, los nombres. La segunda parte, el salario. Y vamos a ver la tercera parte. La tercera parte son los rebajos. El primer rebajo es el rebajo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y eso es sencillamente el salario nominal. Le vamos a multiplicar el 0.095, o sea, el 9,5%. Entonces el rebajo de la caja es el 9,5%. El rebajo del Banco Popular es un 1%. Entonces sencillamente salario nominal por 1%. Salario nominal por 1%. ¿De acuerdo? Asociación Solidarista. Este es un ejemplo, ¿verdad? Supongamos que a Juanita, por Asociación Solidarista, le rebajan un 5%. Podría ser un 3, un 4. Podría ser un 10, ¿verdad? Pero a Juanita le rebajan un 5%. Entonces calculamos el 5% sobre el salario. Ahí le calculé el 50%, no, el 5% sobre el salario. Y eso es el rebajo de Asociación Solidarista. Como podemos ver, a Daniel no se lo vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque él no está afiliado a la asociación. Entonces no se lo tenemos que rebajar. Estos son obligatorios, estos rebajos de la Caja y el Banco Popular. El de la Asociación Solidarista no es obligatorio. El del impuesto de la renta es obligatorio, pero solo cuando el salario es mayor a 842,000, porque recordemos que cuando el salario es menor a 842,000 no se le calcula, o sea, es cero, entonces no se le rebaja. Vamos a ver, en este caso dice que el salario de Juanita es 2.200.000, entonces podemos observar que 2.200.000 me llega también hasta este tope, pero ya no, aquí la diferencia con el anterior es que no son 4 millones. Vemos que esta parte se mantiene igual. ¿Por qué? Porque bueno, 842,000 libres de impuestos. De 842,000 a 1.236.000 tenemos este mismo tramo. De 1.263.000 a 2.169.000 tenemos este tramo. Y ahora sí, de 2.169.000 a 2.200.000 lo que hay son 31.000. Vemos que aquí me suma el total 2.200.000, el salario acumulado 2.200.000 y tengo que el impuesto sobre la renta es de 185.550. Entonces ya con esto ya tenemos todos los rebajos calculados. Podemos observar aquí el salario líquido. ¿Cómo calculo yo el salario líquido? Al salario nominal le resto todo esto. Entonces aquí podemos ver que si yo digo salario nominal menos lo de la caja, menos lo del Banco Popular, menos lo de la Asociación Solidarista, menos el impuesto sobre la renta, me da el salario líquido, 1.673.450 colones. Vamos a ver el de Daniel. Dice que es salario nominal menos lo de la caja, menos lo del Banco Popular. En el caso de Daniel, él no está afiliado a la Asociación Solidarista, entonces eso sería restarle cero, o sea, no hace nada. Y tampoco se le calcula el impuesto sobre la renta, entonces es cero. Tenemos que el salario líquido, o sea, el dinero que la empresa le tiene que depositar por el mes de trabajo a Daniel, es de 541.027,50 colones. Básicamente con esto ya tenemos el cálculo de la planilla.